bienvenidos queridos telespectadores, una semana más a Prólogo, su programa de novedades editoriales en español, en nuestra querida lengua. Vamos a saludar, como siempre hacemos en estos meses, desde que se empezó el programa, pues a nuestros queridos palmeros que ya por fin parece que empiezan a ver la luz al final del túnel después de, bueno, pues 2 o 3 meses con el tema del volcán, que ha sido verdaderamente duros para la isla, ¿no? Esperemos que ahora las autoridades no los dejen en el olvido y sigan de alguna manera ayudando a una isla que lo ha pasado realmente mal en estos últimos tiempos. Como bien saben nuestros telespectadores, este programa está pensado para la literatura en español, por tanto es un programa que se puede ver tanto en Canarias como en el resto de España, en Argentina, en Colombia, en México y en cualquier sitio donde se hable nuestra querida lengua, ¿no? Vamos a dar paso, como hacemos todas las semanas, a los libros más vendidos. En este caso, esta semana, la semana pasada tuvimos las novedades editoriales en México, perdón, en Argentina, y hoy vamos a ver las novedades editoriales, los libros que se están vendiendo con mayor, digamos, difusión en estos momentos en México. Y tenemos ahí la lista y en principio pues tenemos a Stephen King, que sería el libro, digamos, más vendido en México en estos momentos, ¿no? Bien, sin más preámbulos, porque realmente hoy tenemos un invitado de lujo que es don Santiago Armesilla, el doctor Armesilla, que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, un hombre que es autor de varios libros. Hoy vamos a presentar un libro que se llama La Vuelta del Revés de Marx, que lo ha escrito Santiago Armesilla, pero tiene otros libros, en fin, que han sido muy importantes en los últimos años, sobre todo en el tratamiento de lo que es la teoría política y en general de la teoría política prácticamente de la izquierda española, ¿no? Podría entenderse la izquierda española. Por ejemplo, el marxismo y la cuestión nacional española, en fin, tiene una bibliografía muy amplia. Sin más preámbulos, vamos a dar paso a Santiago, que ya nos espera en el otro lado del hilo, en este caso de Internet. Santiago, bienvenido a Prólogo. Bueno, bien hallado y muchas gracias por invitarme a vuestro espacio y nada, pues me siento muy honrado de participar en él. Bueno, Santiago, tú perteneces a una corriente filosófica que se llama el materialismo filosófico, que se desarrolló fundamentalmente en la Universidad de Oviedo, digamos, en torno a la figura de Gustavo Bueno, que ya desapareció, un hombre, en fin, que yo creo que tampoco necesita mucha presentación. Pero cuéntanos un poco en síntesis para los telespectadores que no conozcan bien lo que es el materialismo filosófico, en algunas pinceladas de qué es el materialismo filosófico, ¿no? Bueno, el materialismo filosófico, que es la filosofía de Gustavo Bueno, prácticamente, en síntesis, sería una doctrina filosófica, un sistema filosófico construido en español por esta persona y en parte por su llamada escuela, sus discípulos, que tiene 3 pilares, básicamente de los que bebe, que serían, por un lado, la fenomenología de Husserl para su teoría del conocimiento, la teoría del ser categorial, que es la teoría de la ciencia de Bueno. Por otro lado, la escolástica aristotélico-tomista y la escuela de Salamanca, que llega hasta la actualidad. Y por otro lado, la filosofía de Marx, el materialismo histórico, el marxismo. Al mismo tiempo, es una filosofía que le da mucha importancia a las ciencias naturales y a las ciencias sociales y a su estudio para, a partir de ellas, tratar de pues definir y analizar las ideas que se desprenden de esos saberes que llama Bueno de primer grado. Yo, por mi parte, pues he sido durante muchos años pues seguidor de esta escuela, lo sigo siendo en cierto sentido, con el añadido de que yo trato de fusionar el materialismo de Bueno, partiendo de las herramientas que él mismo dispone, aún más con el materialismo de Marx, en lo que nosotros llamamos materialismo político, que sería una suerte de intento de fusión de las dos filosofías para crear una filosofía que tenga no solo potencia crítica, sino potencia política también. Claro. Santiago, como es un libro de una dimensión considerable desde el punto de vista de la profundidad y no es sencillo para el gran público, a lo mejor es un poco complejo, para sintetizarlo, ¿cuál sería la idea clave, ¿no? O la tesis central de La Vuelta del Revés de Marx? ¿Cuál sería la tesis central, digamos, en síntesis, ¿no? Bueno, La Vuelta del Revés de Marx, que es un libro que se publicó a finales del año pasado, es un libro de filosofía
y de filosofía política, en el cual yo trato de exponer, partiendo del final de mi tesis doctoral, pues una síntesis de lo que es la filosofía del propio bueno y la filosofía de Marx. Por tanto, ahí expongo los rasgos generales de la filosofía del materialismo filosófico conjuntada con las del materialismo histórico. Y la tesis fuerte del libro es que cuando Bueno propone darle la vuelta del revés a Marx, a la filosofía de Marx, después de la caída de la Unión Soviética, de la misma manera en que Marx propuso dar la vuelta del revés a Hegel para quitarle sus esquirlas metafísicas y ponerlas sobre sus pies para que la dialéctica tenga un componente racional materialista, Bueno afirmaba que había que hacer lo mismo con Marx para purgarle de algunos elementos idealistas. No era una enmienda a la totalidad de Marx, sino un intento de aplicar o adaptar las ideas fundamentales del marxismo a un mundo, digamos, de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, postsoviético, ¿no? La tesis fuerte del libro, no obstante, es que al comparar y al leer a ambos autores, a mi juicio lo que se puede entrever es que la tan cacareada vuelta del revés de Marx por parte de Bueno no es tal, porque es el propio Marx el que, a medida que va construyendo su sistema filosófico, se da la vuelta a sí mismo y, por tanto, las ideas que propone Bueno dar la vuelta al revés a Marx ya se las da a sí mismo Marx mediante la construcción de su sistema, si no en ejercicio, mejor dicho, si no en representación, sí en ejercicio. ¿Esto qué quiere decir? Que, evidentemente, por cuestiones históricas y biográficas, Marx no pudo utilizar los términos y conceptos que utilizaba Bueno en su sistema, pero sin embargo están ahí. Y yo lo que trato de exponer en el libro es cómo esa vuelta del revés de Marx no es tal, pero eso no es un desmerecimiento en absoluto de la filosofía de Bueno, sino que trato con ello de señalar es que, aunque parezca lo contrario, porque muchas personas creen que la filosofía de Bueno es eminentemente conservadora, sin embargo, es mucho más marxista, en el sentido incluso ontológico y político del término, de lo que muchos de tanto sus críticos como de sus actuales seguidores puedan pensar. Y eso es lo que trato de mostrar en el libro. Santiago, ¿cuál sería la diferencia? Porque yo creo que a lo mejor la gente puede confundir lo que es el materialismo histórico, el materialismo dialéctico también, y el materialismo filosófico. ¿Qué diferencias fundamentales, ¿no? Para que luego entrar un poco ya más en profundidad, qué diferencias fundamentales hay entre el marxismo histórico y dialéctico con el marxismo filosófico, que es el que desarrolló Gustavo Bueno y la escuela de Oviedo, en fin, como... Bueno, eso requeriría Es que básicamente una ponencia entera, pero sí, como es la televisión, trataré de sintetizar. A ver, el materialismo histórico o concepción materialista de la historia o la filosofía de Marx no es más que una doctrina filosófica en la cual se plantea una ontología del mundo, de la realidad, partiendo de la forma en que ese propio mundo se construye en el modo de producción capitalista. Y se construye mediante la producción de mercancías que son las que permiten igualar a las personas entre sí y con las cosas en el ámbito de las relaciones de producción, de los mercados. Por tanto, no es un economicismo, sino que es una construcción filosófica que parte de una realidad histórica, económico-política y social, que es la que permite, digamos, realizar y construir esta nueva ontología que en el Capital y los Grundrisse de Marx presenta. El materialismo dialéctico que tú has mencionado, yo creo que sería más bien el intento de adaptación de esa filosofía de Marx al ámbito de la Unión Soviética, el Diamat famoso, que yo diría que tuvo aciertos y errores a la hora de construirse. Y por otra parte, el materialismo filosófico, que ya he tratado de definir en la primera respuesta, sería una doctrina filosófica sistemática pluralista que en gran medida parte de Marx y de la tradición filosófica grecorromana y judeocristiana, siendo atea y pluralista, sin embargo, y que, bueno, que se construye en español y que trata pues de configurarse como una especie de sistema que totalice las ideas de todos los sistemas anteriores, incluido el marxismo. Y yo creo que esa es básicamente la diferencia entre todas ellas, aunque podría decir muchas más. Sí, obviamente, Santiago, es un tema muy amplio, ¿no? Pero vamos, y ahora ya metiéndonos un poco en términos más históricos, ¿no? Después de la caída de la Unión Soviética, en fin, las experiencias de lo que fue el socialismo real o el socialismo realmente existente, como se llamaba, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora mismo, digamos, del materialismo clásico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El materialismo histórico, ¿qué posibilidades tiene en el mundo actual, ¿no? de concretarse nuevamente? O desde el punto de vista filosófico, ¿en qué lugar está?
Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que por parte de la Unión Soviética hubo un intento de secuestrar tanto la filosofía de Marx como la idea de socialismo o de comunismo. Lo que no conlleva tampoco una enmienda a la totalidad de la experiencia soviética, porque aunque cayó y fracasó, tuvo momentos de brillantez histórica que habrá que analizar, entre otras cosas, para desbrozar esa construcción que yo creo que se puede llamar ya leyenda negra anticomunista o antisoviética. Pero sí es verdad que la caída de la Unión Soviética obligaba, si no a una reconceptualización del marxismo, sí a un intento de análisis del mismo que huyera de ese secuestro que desde el ámbito comunista soviético, desde la izquierda comunista del siglo pasado, se intentó realizar. Yo creo que el marxismo, más que en agonía, está bastante vivo, entre otras cosas porque no solo es ejercido y ejercitado por marxistas, sino incluso por personas no marxistas o incluso antimarxistas que sin darse cuenta han absorbido métodos e ideas del propio Marx. De ahí se cumple lo que Gustavo Bueno decía, que yo refiero en el libro, que es que el materialismo histórico de Marx es tan importante que no asimilarlo es como ser precopernicano, ¿no? Sí. Y luego, bueno, ahí tienes a la República Popular China, la que va a ser ya la primera potencia mundial. Ya creo que incluso ha superado en riqueza, en PIB nominal, a Estados Unidos, y es una sociedad de 1.400 millones de hombres, con un partido que lo dirige junto con otros de casi 90 millones, y que no es solo un Estado-nación, sino que es un Estado-civilización, que muestra la vitalidad del marxismo, entre otras cosas, porque, bueno, en 160, 170 años de tradición marxista, dos superpotencias han surgido inspiradas en sus ideas. Una cayó la URSS y otra está ahí, la Unión Soviética, ganando de momento esa Segunda Guerra Fría, porque la primera la perdió la Unión Soviética. Por tanto, el marxismo sigue siendo una doctrina muy vital, muy importante, fundamental para entender el mundo y la historia, muy potente, y que yo diría que en el ámbito hispanoamericano, hispanoparlante, si se quiere, no se puede hacer filosofía y no se puede hacer ciencias sociales, ni se puede hacer incluso acción política si no se parte al mismo tiempo de Marx y ahora de Gustavo Bueno. Sí, sí. Sin embargo, buena parte de la izquierda, ¿no?, teórica incluso, por no digamos de la izquierda política, de alguna manera sí da la impresión de que ha renunciado, ¿no?, al marxismo, como que desde sectores de la izquierda lo ven como una cosa fosilizada, ¿no?, que ya no tiene utilidad, ¿no?, que quedó, digamos, en una etapa, ¿no?, en una época de la historia que como que ha sido superada realmente, pero sin embargo, en tu texto de ninguna manera es así. De hecho, tú haces una analogía entre Jesús y Pablo y Marx y Lenin, ¿no? O sea, es como diciendo, bueno, es que no se pueden olvidar estas, digamos, estas fuentes, ¿no?, que realmente son las que dan vitalidad al materialismo en cualquier, digamos, familia o doctrinal que se le quiera encuadrar, ¿verdad, Santiago? Sí, yo creo que hay dos errores que ocurren actualmente. El primero es considerar a Marx perro muerto, que equivale a lo que ocurrió en el siglo XIX cuando la filosofía alemana empezó a considerar a Hegel perro muerto. Pero claro, es que ningún filósofo es perro muerto realmente. O sea, seguimos todavía organizándonos bajo las ideas de Platón y Aristóteles, en conjunción o en enfrentamiento. Y de hecho, con la caída de la Unión Soviética, el filósofo políticamente implantado a escala trascendental en nuestra época es un filósofo anterior a Marx, contra el cual Marx, digamos, construye también su sistema, que no es otro que Kant. Kant es el filósofo de la democracia, de la globalización, de los derechos humanos, del liberalismo filosófico, si se quiere, etcétera. E incluso en parte de la Ilustración, ¿no? La filosofía alemana también era hija de la Ilustración, de una manera particular, pero lo era. Y por tanto, considerar a Marx perro muerto es un error. El segundo error, que yo creo que en el cual también caen tanto muchos seguidores de Bueno como muchas corrientes de izquierdas que Bueno llamaba hoy indefinidas o posmodernas, como dicen algunos, aunque no se reducen a estas, es considerar a Marx como un mero clásico de la filosofía, que lo es, de la misma manera en que es un clásico de la filosofía Platón o lo es Kant. Sin embargo, los clásicos de la filosofía siempre van más allá del ámbito de su doctrina, de su disciplina, porque es gente cuyas ideas se aplican políticamente en muchas sociedades y por tanto no son meros clásicos como puedan ser, lo que sé, los clásicos del cine mudo o los clásicos del primer cine sonoro, que están ahí como una suerte de elemento histórico a analizar, sin ver su influencia actual y su importancia y su impacto.
Y evidentemente, pues ahora mismo no hay partidos políticos que se digan kantianos, pero la filosofía de Kant está totalmente ejercida en la administración pública, en la Unión Europea, en Bruselas, la idea de paz perpetua, etcétera, está completamente implantada. Pero es que lo mismo se puede decir con Marx en latitudes donde se trata de construir el socialismo, pero en otras donde el marxismo es ejercitado tanto a nivel académico como político por muchas organizaciones. La cuestión es que Marx no es un filósofo que se pueda considerar ni perro muerto, ni mero clásico de la filosofía, que lo es, ni tampoco como un filósofo domesticable. Estamos hablando de una persona que construyó un sistema partiendo de la filosofía alemana contra la propia filosofía alemana, de la misma manera en que Cristo, y no estoy diciendo que Marx sea el nuevo Jesucristo, igual que Jesucristo construyó el cristianismo partiendo de las raíces del judaísmo, pero contra las limitaciones particularistas de la propia religión judía. Y es cierto que hay una analogía incluso, que tú has señalado, entre Pablo de Tarso y Lenin, porque Pablo de Tarso es el gran aplicador político de las doctrinas de Jesús, porque él piensa, vamos a ir a Roma, vamos a tomar el Imperio Romano y vamos a hacernos con él. Y igual que Lenin decía, vamos a tomar el poder del Estado mediante una vanguardia en un gran espacio geopolítico como es el Imperio Ruso, y eso ayudará a la Revolución Mundial, que no se produjo, pero sí ayudó a que en un momento dado, o sea, puso el primer ladrillo para que el socialismo marxista, el comunismo, pues dominara la mitad del orbe durante todo el siglo XX, ¿no? Y todavía todavía es hegemónico en el país más poblado de la Tierra, el tercero más extenso y la que va a ser ya primera potencia mundial. Con lo cual el marxismo es mucho más que un fósil o que un nombre en una enciclopedia. Es algo muchísimo más trascendental, mucho más importante. E incluso el materialismo de Bueno, que en gran medida bebe de él, refleja esa importancia. Hasta el punto, y con esto termino, que Bueno afirma que a nivel antropológico histórico el materialismo de Bueno se aproxima al materialismo de Marx hasta confundirse con él. Y en esa confusión hay una fusión, que es lo que yo trato de defender en el libro. Sí, 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 correcto. Santiago, también hablas de cuando hay señalas, ¿no?, esa desconexión entre la filosofía, la teoría, digamos, y la práctica, ¿no?, que tú lo denominas, incluso lo aplicas también a la propia escuela de Oviedo, ¿no?, del materialismo filosófico, le llamas el gnosticismo filosófico, es decir, como una especie de casta sacerdotal, ¿no?, que se dedica a pensar, pero que no se mezcla, digamos, con la filosofía de la calle, que también tú la reclamas, ¿no? ¿Qué sería exactamente ese gnosticismo filosófico, ¿no?, que tanto le dedicas, yo creo que buena parte también del libro, ¿no?, una parte importante por lo menos? Sí, y esa es la razón por la cual desde esa escuela y desde la fundación se me ha atacado y se me ha tratado de difamar también. El gnosticismo para Gustavo Bueno es el error filosófico por excelencia y conlleva una importancia social que no se puede negar, pero que consiste en hacer la filosofía aunque perezca el mundo. En un momento dado, ellos recluyen su doctrina filosófica, la del materialismo filosófico, en una suerte de mundo etéreo de las ideas, donde se mire con otras ideas de su mismo rango, otras doctrinas filosóficas, y por tanto no pueden tomar partido, entre comillas, por opciones políticas, aunque influyan en esas opciones políticas. Por tanto, el gnosticismo filosófico, si trata de implantarse, lo hace oblicuamente a través de formaciones que nunca van a asumir de manera completa el programa de ese sistema y que conlleve que en muchos casos, para que puedan ejercer su gnosticismo filosófico, que es básicamente el reunirse de vez en cuando para analizar una cosa, pero no tratar de transformar esa sociedad de una manera directa, pues requieran de algún tipo de ayuda, de subvención, etcétera, pues que es lo que suelen hacer las escuelas gnósticas, ¿no?, en la historia. Yo, sin embargo, lo que afirmo es que la implantación política de la filosofía, partiendo no de Bueno, sino de Marx, requiere una implantación política fuerte. Esto es, desde el poder de los estados, de estados con capacidad de rango de acción universal y que tenga esa implantación un impacto trascendental, epocal, de la misma manera que lo tuvo Marx o lo tuvo Kant antes, o Aristóteles o Platón. Es decir, que para acabar con el error gnóstico del materialismo filosófico, a mi juicio lo que hay que hacer es terminar el trabajo que Bueno empezó, fusionarlo completamente con el marxismo en un materialismo político que pretenda una implantación política trascendental. Eso es lo que trato de ofrecer en el libro, juntando ambos sistemas, fusionándolos.
leyendo un poco lo que los capítulos, el capítulo que le dedicas a eso del gnosticismo filosófico, me vino un poco a la cabeza la idea de que tal vez podría ser este gnosticismo filosófico una especie de, digamos, la ideología, digamos, oficiosa, podría ser, a lo mejor quiero preguntarte a ver cómo lo ves, la ideología oficiosa de lo que sería el liberalismo, el mundo liberal, el mundo actual, ¿no? De alguna manera, ¿no? Podría entenderse así. Hombre, es una buena pregunta, aunque yo creo que los postulados de la filosofía de bueno no son compatibles con los postulados del liberalismo. Entre otras cosas porque el liberalismo, en todas sus vertientes, porque hay muchas y enfrentadas entre sí también, tienen todas en común que son filosofías idealistas. Es decir, que parten de la idea de que no lo son las estructuras sociales las que determinan causalmente las acciones humanas, sino que es la acción humana que proviene de una reflexión profunda del pensamiento, de la propia idea, la que determina la propia realidad. Eso se expresa en el liberalismo económico, en el liberalismo político y en el liberalismo filosófico. Frédéric Bastiat, yo creo que es un ejemplo muy claro de esta cuestión. Y la defensa del derecho natural como algo que parte, que incluso de momentos previos a la existencia de sociedades políticas con escritura y por tanto con leyes, es un ejemplo de ese idealismo. Un idealismo que en algunos casos roza con el espiritualismo. Entonces yo creo que es incompatible el materialismo de bueno con cualquier corriente liberal. Ahora bien, el problema es que al purgarle de sus elementos marxistas, algo que incluso el propio Bueno empezó a hacer en un momento dado, yo creo que por una cuestión práctica, y he de decir además que eso no invalida todo lo que ha escrito a lo largo de su vida y está negro sobre blanco, esos puntos de conexión entre Bueno y el marxismo, yo creo que el gran problema del gnosticismo filosófico es que al final trata de convertir un sistema en una suerte de doctrina que solo es compatible tangencialmente con algunas ideologías políticas o con ninguna en su límite. Y por tanto parece ser estar más allá de las esferas y limpio de cualquier tipo de mácula de entrar al barro político. Algo que además creo que es incompatible con la propia biografía de Gustavo Bueno. O sea, una persona que se fue a Oviedo a dar clases cuando no se quedó en Salamanca. Yo vivo en Salamanca porque consideraba que Salamanca es una ciudad demasiado universitaria, mientras que Oviedo era un lugar donde en Asturias había un fuerte movimiento obrero y minero. Ahora ya la cosa no es tan igual, evidentemente, quedan restos. Pero claro, el bajar a la mina a hablar de Hegel y de Marx a los mineros conllevaba un intento de implantación política que estaba mucho más cerca del marxismo que de cualquier tipo de gnosticismo filosófico. En el momento en que cae la Unión Soviética, en el materialismo de bueno se impone una crisis donde se trata de sustituir la plataforma soviética que ha caído por otra plataforma geopolítica que trate de hacer frente a el modo de producción capitalista capitaneado por el mundo anglosajón y particularmente por Estados Unidos. Esa plataforma sería pues lo que se llamaría como la comunidad hispánica, la hispanidad, la iberofonía, que diría Durantez Prados, etc. Sin embargo, en el momento en que se admite que el único imperio realmente existente es Estados Unidos y que China es una incógnita, pues entonces parece ser que ese gnosticismo filosófico toma partido por Estados Unidos y no toma partido por la otra potencia socialista que queda, y al final eso conlleva realmente a no tomar partido por una reconstrucción hispánica potente, que solo se defiende de manera formal, virtual, ni siquiera voluntarista, dando igual qué tipo de construcción sociohistórica pueda tener esa reconstrucción, y que además no se opondría a la hegemonía estadounidense. Yo creo que eso se explicaría mucho las tendencias políticas que se manejan desde Vox con la idea de iberosfera, que a mí me parece una idea absolutamente errada, porque iberosfera es una analogía de anglosfera, y la idea de anglosfera hace referencia a la esfera anglosajona, que parte del Reino Unido y de Estados Unidos, y la iberosfera sería la esfera ibérica, siendo España su centro. Y evidentemente, aunque España es el país más rico de la iberofonía, a nivel de PIB per cápita, sin embargo, no es el centro ni político, ni demográfico, ni cultural, ni geopolítico de esa plataforma geopolítica. Ese centro está en América. Y solo algunos discípulos de Bueno tienen esto en cuenta. Entonces yo creo que esa situación de ostracismo y de parálisis, por decirlo de alguna manera, en la que el materialismo filosófico está desde hace años, requiere que se les dé un cachete,
requiere que se les dé un empujón, que se fusionen de manera definitiva con el marxismo, con la filosofía de Marx, y que del materialismo filosófico se pase a un materialismo político que, sin renegar de la coherencia doctrinal y sistemática de un sistema de análisis de la realidad, pues vaya más allá y tienda a la transformación social y política en sentido maximalista que el marxismo ya pregonaba en el siglo XIX y que trató de realizar en el siglo XX. Por tanto, el materialismo político, ¿qué sería? Sería el marxismo hispánico del siglo XXI, y ya veremos si venideros, veremos si esto es posible, partiendo de la gran ayuda que el materialismo de bueno puede brindar a esa construcción. Y Santiago, ¿qué papel juega el liberalismo, que es, digamos, la forma que en el mundo occidental ha triunfado, por lo menos desde 1789 en adelante, ¿no? ¿Qué valoración haces tú, por ejemplo, de lo que es la razón ilustrada? ¿Conduce, por ejemplo, o no conduce esa racionalidad, ¿no? ¿Conduce a un cierto, cómo podríamos decir, ¿no? A un relativismo moral necesariamente o no? ¿Y cómo se relaciona esto con el materialismo filosófico? Bueno, yo creo que, insisto, en vez de hablar de liberalismo habría que hablar de liberalismos, porque el liberalismo en un sentido unívoco, más allá de elementos en común de todas estas corrientes, no existe. Es decir, de hecho hay corrientes liberales que niegan a otras corrientes liberales que sean liberales. Ahí tienes a la escuela austríaca negando a los monetaristas de Milton Friedman o a Keynes que fuesen liberales. O incluso hay algunos liberales que niegan que John Stuart Mill, pues que era social liberal, fuese liberal. Por tanto, el liberalismo es un pifostio. Incluso hay corrientes liberales actuales de influencia anglosajona Whig que niegan al liberalismo español, que además es en España donde surge el término, su condición de liberal. Por tanto, ¿qué es el liberalismo? Pues esa es una pregunta que yo creo que ni siquiera puede haber consenso entre los liberales para poder responder, porque cada uno te dirá una cosa. Ahora bien, dicho esto, yo creo que las corrientes hegemónicas hoy del liberalismo, que son hegemónicas a nivel sociológico-cultural, pero no político, porque ningún Estado se ha desarrollado realmente aplicando al 100% las ideas de los liberales, sino que se han mezclado con otras ideologías, pues pueden tender a una suerte de relativismo moral, pero solo en tanto que ese relativismo moral es producto del desarrollo de las relaciones socioeconómicas y tecnológicas que ocurren en el modo de producción capitalista y que implican que para poder seguir transformando el mundo y hacer de cada elemento del mundo una fuerza productiva, se necesita un cierto relativismo y realizar pues lo que dicen Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, ¿no? Lo de todos los sólidos se desvanecen en el aire, todo lo sagrado se profana. Por tanto, el matrimonio tradicional monógamo, pues la cuestión de la identidad sexual o la cuestión sobre el trato a los niños, la cuestión sobre la gestación subrogada, la cuestión del trato a los ancianos, etcétera, pues son cuestiones que al final se relativizan porque necesariamente tiene que ocurrir así debido a la mercantilización de esas relaciones sociales. Porque siguiendo lo que dice Marx en el tomo del Capital, si el modo de producción capitalista se caracteriza por algo, es porque convertirlo todo en capital. Y convertirlo todo en capital es convertirlo todo en mercancía. Y de ahí que el mundo capitalista sea un inmenso almacén o arsenal, según la traducción legal de capital que sea, de mercancías. Y el que el mundo sea un inmenso arsenal de mercancías o almacén de mercancías es lo que le permite a Marx construir una nueva ontología cuya columna vertebral es lo que llama Felipe Martínez Marzoa en la filosofía del capital la ley del valor, que va más allá de ser una mera teoría económica, sino que es además una teoría filosófica. Los liberales también tienen sus teorías filosóficas, sus teorías políticas, pero yo diría que hay liberales, pero no hay liberalismo, no hay un ejercicio político y económico liberal estricto, que al final se convierte en una suerte de tipo ideal weberiano al que se tratan de aproximar pero que nunca se cumple. Entonces, ¿qué función en ese contexto histórico cumplen los liberales? Pues algunos cumplen una función de asustaviejas contra el marxismo y contra el socialismo y contra el comunismo para evitar que la gente se aproxime a esas ideas, y otros desde una honestidad personal probada, porque también ocurre así, pues simplemente son personas que tratan de buscar el bien común, pero partiendo de ideas que tienen un fondo individualista muy fuerte, que tratan de compensar con alguna suerte de teorización antropológica que tiene en cuenta pues la hipersociabilidad humana. Pero evidentemente pues eso tiene sus limitaciones. Claro. Y por tanto el liberalismo
puede tener éxito social actualmente en muchas sociedades debido al hiperindividualismo que se está generando, pero yo creo, y hablo aquí de algunas de las tendencias más extremas, ¿no?, las que se derivan de la escuela austríaca, yo creo que ese auge de esas ideas es propio de sociedades que están en descomposición, como España o como Argentina. Porque si uno ve el grueso de gente que vota por Javier Milei en Argentina, pues no verás ni a proletarios tradicionales en promedio, ni tampoco a grandes burgueses capitalistas ni oligarquías en promedio, sino que lo hace el lumpenproletariado de las villas, estudiantes universitarios o de instituto muy jóvenes que tienen poca formación vital y política y que tienen 4 duros en el bolsillo y que no quieren perderlos ni que el Estado se lo quite, el famoso Don't Tread on Me de la bandera de la víbora. Y, por tanto, pues piensan que Milei es la persona que les va a convertir en una suerte de superhombre capitalista randiano de Atlas que va a resistir a todas las presiones. Pero, claro, en el momento en que Milei ya ha conseguido su acta de diputado, veremos, ya veremos de qué manera ocurrirá, pero veremos, a mi juicio, cómo va atenuando sus postulados radicales anarcocapitalistas y acaba, pues evidentemente, viendo cómo la sociedad política, la administración pública, el Estado, tiene un funcionamiento que va más allá de la voluntad de las personas y que incluso las determina causalmente. Por tanto, el liberalismo en conjunto, ¿qué es? Pues un conjunto de doctrinas que son idealistas, que chocan de manera constante con la realpolitik, con la realidad y con la historia, pero algunos siguen sin querer enterarse. Es decir, tan grave es ser marxista y no tener en cuenta que la Unión Soviética ha caído o que China es la gran potencia socialista actual, como ser liberal y no darse cuenta que el liberalismo histórico, que de verdad tuvo implantación política real en el siglo XIX o en el XX, fue un liberalismo que en puridad jamás aplicó las doctrinas ni económicas ni filosóficas que los grandes popes de la ideología liberal han defendido o defienden, como no puede ser de otra manera, a mi juicio. Sí, claro. Y de hecho, Santiago, tú de alguna manera criticas, ¿no? O haces una crítica de la idea, digamos, paradigma, la idea fuerza de nuestro tiempo es la idea de libertad, porque en la página 57 del libro, por ejemplo, tú dices, no puede existir el individuo libre, es siempre una libertad ilusoria, es decir, siempre está determinado y por todo tipo de condiciones, ¿no? Bueno, un poco la idea de Ortega también, básicamente, ¿no? Es decir, siempre está determinado por el propio proceso histórico, el momento, su situación, es decir, es una idea ilusoria, ¿no? De alguna manera, según tu opinión, ¿no? Yo diría que los seres humanos ejercen su libertad, pero reducir la libertad a una suerte de libertad negativa exclusivamente, de ausencia de coacción, es lo errado. La libertad, con o sin coacción, se ejerce cuando positivamente el sujeto tiene capacidad de actuar, de accionar y de cobrar en consecuencia, y luego ya se encargará, pues, de las consecuencias de su ejercicio de la libertad. Pero una cosa es eso y otra cosa es la idea de individuo libre que tiene muchas escuelas liberales, que es una suerte de sujeto que por su mera voluntad puede sobreponerse a las circunstancias y actuar siempre y cuando no esté coaccionado. Pero claro, si reduces coaccionado a que te pongan una pistola en la sien, sin tener en cuenta que un trabajador asalariado cualquiera, sin que le estén poniendo una pistola en la sien, está causalmente determinado y en cierto sentido coaccionado por la realidad de poder perder su puesto de trabajo para poder comer, y eso hace que no actúe de una determinada manera en su puesto de trabajo para mejorar sus condiciones ni organizarse sindicalmente, pues uno se da cuenta de que el sujeto está totalmente determinado por su realidad. Y hasta el punto ocurre así que la realidad, las instituciones culturales, políticas, etcétera, tienen un funcionamiento, una circularidad que es totalmente independiente de esa concepción de la libertad individual que tiene la persona liberal. El sujeto humano, y yo creo que esta es la tesis fuerte, es una tesis de Marx, está determinado totalmente en su existencia, incluso antes de que el sujeto nazca. Es decir, mucho antes de que nuestras madres nos den a parir y salgamos al mundo. Ya hay una sociedad histórica política con un idioma, con una cultura, con una religión o una no religión, o con un proceso laico, etcétera, y con una orografía, una demografía y unas instituciones culturales, etcétera, tecnológicas y científicas, y también unas condiciones biológicas, ¿por qué no decirlo?, que hacen que el sujeto, antes de que vaya a existir,
pues esté determinado y tenga que luego, a la medida que se va desarrollando, tratar de actuar en base a lo que se encuentre, que siempre es mucho mayor, más gordo, más importante y más trascendental que el propio sujeto en su existencia. De ahí que muchas veces, y esto es un principio muy católico, lo que queda de la persona son sus obras, son sus actos, no las ideas que tenga de sí mismo o de los demás. Y por tanto, si dejamos algo a la posteridad después de morir, es aquellas obras que hemos hecho a nivel laboral, a nivel personal, social, familiar, pero también científico, tecnológico, artístico, literario, político, etcétera. Así que es el trabajo humano, en cierto sentido, aquello que puede hacer que nosotros trascendamos en el tiempo. Siempre con un límite, porque cuando la Tierra como planeta pues se vaya al carajo y la especie humana desaparezca, si es que desaparece, pues todas nuestras obras pues serán, como decía aquel, se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia, ¿no? Sí. Pero la cuestión es que la libertad se ejerce mediante el trabajo, mediante las operaciones. Y la acción humana, que hablaba von Mises en su extenso libro, no es una acción que parta de la concepción de que las obras del hombre son productos de la mente. Es que es justo al revés. La mente humana, el cerebro humano, es incluso un producto de las obras de la persona. Es decir, que frente a la acción humana de von Mises habría que leer el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre en Engels. Y por tanto hay que renegar del individualismo metodológico, porque es una metodología que utiliza la escuela austríaca que impide analizar la historia, y partir del materialismo histórico, que yo creo que es mucho más efectivo, hasta el punto de que personas no marxistas o antimarxistas lo utilizan a diario sin darse cuenta de ello. Sí, Santiago, ¿y cómo se implantaría, ¿no? ¿Cómo sería esa conciencia del materialismo político ya, ¿no? Del materialismo filosófico trasladado, digamos, al materialismo político? ¿Cuál sería un poco ya más concretamente, qué características tendría, ¿no? esa sociedad del materialismo político ya realmente, digamos, existente, para seguir con la nomenclatura? Pues, hombre, esa pregunta es muy difícil de responder porque es casi, no sé, sí, tratar de saber cómo puede ser el futuro, ¿no? Claro, es complicado de tanta concreción. Claro, claro, habría que concretar muchas cosas, ¿no? Pero claro, yo diría, lo único que me atrevería a decir sería lo siguiente. La implantación política trascendental de una doctrina filosófica, para ser exitosa, se tiene que hacer a escala civilizatoria. Claro. Y esa escala civilizatoria tiene que partir de una realidad cultural y geopolítica que sea fruto de una construcción imperial, es decir, una suerte de organización postimperial, civilizatoria, por tanto, porque imperio es civilización, que tenga capacidad de influir a escala universal. Yo creo que las grandes unidades geoculturales y geopolíticas que existen en el mundo realmente a esa escala son únicamente 5, sin desmerecer otras, pero realmente a una escala intercontinental de esta envergadura solo hay 5. El mundo anglosajón, el Islam, el mundo eslavo con Rusia al frente, China, por supuesto, y la hispanidad, la iberofonía, si se quiere. El mundo que deriva de las lenguas ibéricas, españolas y portuguesas, y que se repartió el mundo durante varios siglos. La gran ventaja que nosotros tenemos es que el materialismo político se está construyendo en español y habría que aspirar a que también en portugués, porque, bueno, el español y el portugués son las dos únicas lenguas universales que son mutuamente comprensibles a grandes rasgos y a escala intercontinental. De hecho, sobre estas cuestiones, sobre esta pregunta que me haces ahora, estoy redactando mi próximo libro, que espero terminarlo en enero y ya veremos cuándo se publica, ¿no? Pero sería lo único que me atrevería a determinar como necesario para que algo como la implantación política de la filosofía materialista pueda realizarse a una escala que sea realmente trascendental, universal y epocal. Sí, sí, de hecho hablas de un cambio de paradigma como fue, pues yo qué sé, la superación del feudalismo, por ejemplo, ¿no? Tú planteas eso, ¿no? Un cambio, una revolución. De hecho hablas de la necesidad de una revolución antes, durante y después, ¿no? De la implantación política del materialismo filosófico, el materialismo político ya, ¿no? Convertido, ¿no? Es decir, la necesidad de una revolución, ¿no? Sí, bueno, porque, a ver, la revolución no es solo la toma de la Bastilla. Sí, sí, no. Es decir, sentido, hay un antes, más complejo. Hay un antes, que es la construcción doctrinal, que es la crítica a lo que hay y que es la organización política. Luego está el durante, que es la toma del poder.
y luego está el después, que es la organización de ese poder y la influencia sobre otras sociedades desde ese poder. Eso que vale para el ejemplo que he puesto de la Revolución Francesa, vale para cualquier proceso político revolucionario, del signo que sea, y luego es verdad que unos han tenido más rango de acción y de influencia histórica que otros. Pero siempre hay un antes, un durante y un después. Y en ese antes, en ese durante y en ese después, pues hay instituciones que se conservarán del régimen anterior, otras que como tales, se conservarán como tales porque son funcionales y tienen un funcionamiento racional. Hay otras que se transformarán para que tengan un funcionamiento mejor y hay otras que se desecharán o se destruirán. Eso sí también es fundamental entenderlo. Pero evidentemente el supuesto fin de la historia que ocurrió con la caída de la URSS y que preconizó Fukuyama, que básicamente era la idea de que la democracia liberal capitalista se iba a globalizar y ya no iba a haber más tipos de crisis políticas y económicas, pues hombre, yo creo que a los inicios del siglo en el que ahora vivimos, pues todo eso se vino abajo en el mismo momento en que unos radicales secuestrando civiles estrellaron unos aviones en Nueva York, ¿no? Unos radicales islamistas, yihadistas, más yihadistas que islamistas, que no es lo mismo. Y a partir de ese momento, con todos los acontecimientos que están ocurriendo en este siglo, la crisis, la gran recesión del año 2008, la pandemia actual, los procesos de financiarización de la economía, de la uberización del mundo laboral, el auge de la izquierda indefinida a través, entre otras cosas, de la economía del bien común, el auge de China, las primaveras árabes, la reconstrucción de Rusia, el progresivo deterioro de las relaciones sociales dentro del imperio estadounidense, la descomposición de los países hispanos a través del indigenismo, etcétera, evidencia que la historia no ha muerto, que el mundo sigue girando y que seguirá girando. Y en ese punto, pues siempre habrá propuestas nuevas, aunque nada es realmente nuevo, sino que parte de cosas anteriores, que tratarán de tener algo que decir y si están bien construidas a nivel doctrinal, a nivel político siempre tendrán más posibilidades de decir algo. Sí, no, además, yo creo que las propias condiciones internas son las que están superando esa idea de Fukuyama, que tampoco era de él, no era de Kolleve, básicamente, creo que él como que la copia o la readapta, ¿no? De alguna manera. Pero, Santiago, has hablado de las izquierdas indefinidas. ¿Qué papel juegan las izquierdas indefinidas? Lo que, bueno, podríamos hablar de las izquierdas indefinidas, pues todos los movimientos estos que están surgiendo ahora, qué tipo de movimientos sociales, feminismo, etcétera, etcétera. ¿Qué papel juegan realmente tienen una voluntad transformadora o son instrumentos del propio, digamos, sistema para perpetuarse de alguna manera en el poder? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Bueno, desde ellas mismas se consideran transformadoras, pero bueno, yo nunca he entendido muy bien qué significa eso de izquierda transformadora. Es como si me hablas la izquierda no sé, del contador de la luz, de los transformadores de la luz. No le encuentro sentido. Pero porque también podría haber una derecha transformadora o un centro reformista como Aznar, ¿no? Permitidme la broma. Pero yo creo que realmente la función política que cumple la izquierda indefinida, dediqué en mi canal de YouTube un vídeo a esa cuestión, y teniendo en cuenta que la izquierda indefinida no es más que el basurero y el detritus en el que acaban los militantes de los proyectos de las izquierdas políticamente definidas que fracasan o que se van degenerando, es una función simplemente de vivencia a través de la subvención del Estado democrático del bienestar o de los restos del Estado democrático del bienestar para cumplir agendas particulares que siempre son más sociológicas o subculturales, si se quiere, que realmente políticas. Y claro, por eso son tan fáciles de absorber por los sistemas políticos y las ideologías hegemónicas realmente existentes, hasta ser una parte esencial de ellas. Por eso ahora mismo, a mi juicio, y partiendo de bueno, la izquierda indefinida y al mismo tiempo la derecha extravagante, con la cual tiene vasos comunicantes y tal, pues serían las dos ideologías hegemónicas de las democracias capitalistas actuales de mercado pletórico, hasta el punto de que tienen vasos comunicantes y hay elementos de derecha extravagante que se definen de izquierdas y hay elementos de izquierda indefinida que no se definen ni de izquierdas ni de derechas, etcétera. Es decir, el separatismo vasco, el catalanismo, la teología de la liberación, el anarcocapitalismo, no sé, el indigenismo, el indianismo, la teoría queer, el feminismo radical, tienen elementos que no están definidos políticamente, ni siquiera tienen
mucha conexión con el pasado político en sentido estricto, ni con derechas alineadas con el antiguo régimen, ni con izquierdas definidas como generaciones con proyectos definidos respecto del Estado, y simplemente pues tratan de buscar una suerte de voluntarismo sociológico entre individuos o grupos de individuos que buscan, por la iniciativa privada o estatal, pues hacer que sus proyectos personales se lleven a cabo. Y creo que en el contexto de uberización, financiarización, economía del bien común, etcétera, en el que vivimos actualmente, impulsado por la pandemia, pues ahí es donde se ve la potencia de estas ideas. Pero claro, ¿cuánto durará esta potencia? Pues hasta que proyectos más fuertes y sólidos les empiecen a plantar cara y consigan asentarse si es que se asientan. Es decir, el tiempo dirá si esto es algo trascendental, epocal, o si es simplemente un movimiento de coyuntura histórica concreto. Y Actual, Santiago, vamos. tú caracterizas el materialismo político como racionalista, comunista y no meramente socialista, ¿no? De alguna manera, pues te posicionas, ¿no? con el comunismo como sería, digamos, la fuerza, digamos, organizadora, ¿no? Sí, pero ahora vienen los matices. Es decir, nosotros defendemos el comunismo en tanto que modo de producción al que habría que llegar tras una transición socialista entre el capitalismo y el comunismo, entre los modos de producción capitalista y comunista. Es decir, nosotros, tanto que marxistas, materialistas, no somos anticapitalistas, somos postcapitalistas, porque el comunismo derivaría del capitalismo como el capitalismo derivó en la Baja Edad Media del feudalismo. Sí. Pero no seríamos comunistas ni en el sentido de tratar de recuperar al 100% lo que sería la izquierda comunista de quinta generación, que fue la bolchevique soviética, ni tampoco seríamos comunistas en el sentido de la izquierda asiática, porque la izquierda asiática se ha formado como sexta generación de las izquierdas definidas en un contexto geocultural y geopolítico chino-confuciano que no es el mismo en el que nosotros estamos. Por tanto, defendemos partir de la realidad capitalista realmente existente y de sus logros tecnocientíficos para llegar a un modo de producción comunista, pero no necesariamente habría que hacerlo de la misma manera que se hizo en el siglo XX, tanto en Rusia como en China. Habría que criticar, sí, la leyenda negra anticomunista y antisoviética, pero no creo, me parece absolutamente desacertado tratar de recuperar o reconstruir a una generación de izquierda que tuvo su momento y que ya cayó y habrá que analizar por qué cayó. Bueno, ahora voy a meter un poquito ahí el dedo en la llaga. Santiago, tú dices, en la página 69, se lee, dices aquí, ¿no? Dice, el gnosticismo filosófico puede sobrevivir y con gran vigor en una sociedad política donde esté verdaderamente implantada la concepción materialista de la vida política. Pero realmente, y ahora ahí te pido un poco tu reflexión, ¿no? Porque las experiencias que hemos visto, por lo menos del materialismo, no del que tú pregonas, el materialismo, vamos a decir, histórico, clásico, ¿no? No se pudo producir, es decir, de alguna manera como que quedó muy constreñida la libertad individual, de alguna manera difícil, ¿no? Lo seguimos viendo, ¿no? Algunas sociedades pretendidamente marxistas, ¿no? ¿Cómo encajas ahí cómo se podría encajar, ¿no? Esa posibilidad de seguir pensando libremente para transformar el sistema desde el propio materialismo? No sé si me captas un poco por dónde voy. Sí, yo creo que hay dos cuestiones en una. Entonces, voy a tratar de responder a la segunda y luego a la primera. Yo diría que los seres humanos, las personas humanas, han pensado libremente, causalmente determinados por su contexto histórico, en todas las épocas. Unas más que otras y dependiendo del conocimiento que tuviesen, la vida que tuviesen, etc. Pero todas han pensado con libertad. Esto es la famosa cuita de la libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos, ¿no? En la Edad Media se pensaba con libertad y en la Edad Antigua se pensaba con libertad. Claro que esa libertad no era como la actual, pero no por una cuestión solo ideológica, sino por una cuestión tecnológica, epocal, histórica, científica incluso. Pero incluso en ese caso, incluso en esa consideración, yo creo que lo que habría que decir es que la capacidad para pensar libremente de manera crítica podría ser perfectamente viable en sociedades socialistas o comunistas en el futuro. De hecho, eso también ocurría en la Unión Soviética y en la República Popular China. Otra cuestión es que esa crítica fuera acertada o desacertada y otra cuestión es que llegara a lograr algún tipo de pregnancia social.
Y esto me lleva a contestar a la primera parte de lo que has planteado de manera muy interesante e inteligente. La idea de que el gnosticismo filosófico puede, digamos, sobrevivir y con vigor en una sociedad donde se realice una implantación política rigurosa de la filosofía materialista es una idea que ya plantea Gustavo Bueno en Ensayos materialistas. Y creo que el gran ejemplo de aquello es lo que ocurrió en la Unión Soviética. Porque mientras que el marxismo de Marx, la filosofía de Marx, el materialismo histórico, estrictamente hablando, era una filosofía políticamente implantada, el diamat, el materialismo dialéctico, que se ejercía desde el poder, sin embargo, era una filosofía gnóstica. ¿Por qué? Porque trataba de desarrollarse de manera independiente al discurrir de la propia Unión Soviética y al discurrir del mundo. Evidentemente, no en todos los casos, no en todos los filósofos, pero sí en muchos de ellos. De ahí que la filosofía gnóstica sobreviviese con mucho vigor en la Unión Soviética y que en gran parte, no hay que reducir la caída de la URSS a esto, pero en gran parte esto también valdría para explicar su caída. Así que en el pasado, en el presente y en el futuro, yo diría que siempre ha habido, hay y habrá una dialéctica constante entre la filosofía gnóstica y la filosofía política, o la idea de implantación gnóstica y de implantación política, y que en ese enfrentamiento una corriente beberá de la otra, una influirá a la otra y una desdeñará a la otra, y en ese resultado pues habrá un discurrir y una evolución de la propia filosofía como disciplina del saber. Y ahí la libertad de las personas para ejercer la crítica, o bien política o bien gnóstica, pues se seguirá ejerciendo, y el grado de libertad que tengan pues dependerá pues de los medios que haya, administrativos, políticos, científicos, tecnológicos, etcétera. O sea, que creo que es un proceso de construcción de la filosofía que es inagotable y que nunca va a terminar. Y me atrevería a decir que por fortuna. Aunque el gnosticismo es un error, el gnosticismo influye a la idea de implantación política. Santiago, vamos a tratar ahora un poquito, porque ya vamos concluyendo, no da tiempo para más. El libro es fantástico, yo animo a que la gente pues que lo pueda comprar, que lo compre, porque está realmente para profundizar en fin, en teoría política. La gente que esté interesada en este tema es absolutamente excepcional, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de España, ya que, en fin, no lo hemos tocado. ¿Cómo ves a la izquierda española? ¿Qué impresión te parece personal, ¿no?, de las tendencias, por lo menos políticas que hay, teóricas, ¿no?, filosóficas, digamos, de la izquierda en estos momentos en España? ¿Cómo lo ves el panorama? Bueno, también depende de qué izquierda me preguntes, porque es partiendo del mito de la izquierda. Pues, a ver, teniendo en cuenta que no hay izquierdas, sino que hay izquierdas, yo diría que habría que hablar de las izquierdas en general. Pero claro, la realmente existente, la hegemónica, es la izquierda indefinida, por desgracia. Claro. Es decir, movimientos sociales, ONGs, feminismo, ecologismo, teoría queer, que tienen puntos de conexión con la derecha extravagante separatista, neofeudalista, indigenista, indianista, incluso algunos teólogos, e incluso con las degeneraciones del liberalismo, o sea, el anarcocapitalismo, el minarquismo, el paleolibertarismo, corrientes que han usurpado dos términos de izquierda, como son liberalismo y libertarismo, o libertarios, que eran los anarcosindicalistas. Pues yo creo que esa izquierda indefinida es la hegemónica y que junto a la derecha extravagante deben ser combatidas desde el racionalismo materialista más crítico y radical. Ahora, ¿cómo veo a lo que queda de izquierdas definidas, que han acabado la indefinición? Pues ahí está el gran problema, porque yo creo que, por ejemplo, la socialdemocracia, teniendo el PSOE como su partido más importante a nivel histórico, desde hace décadas está en un proceso de degeneración y descomposición inevitable e imparable. Creo que la izquierda comunista, que fue derrotada en 1991, ha llegado a la indefinición, a la fusión con la descomposición socialdemócrata. El liberalismo, que siempre fue izquierda y derecha al mismo tiempo, también ha entrado en un proceso de descomposición, y a pesar del auge de algunas tendencias, pues nunca ha sido capaz de concretar algo sólido que vaya más allá de al final ceder en muchas cuestiones que tengan que ver con la política real, la realpolitik de los estados. Al anarquismo ni está ni se le espera. Y el jacobinismo de la Revolución Francesa, pues bueno, hay grupos que lo reivindican. Yo tengo amigos en esos grupos y simpatizo con ellos en muchas cosas. Pero claro, siempre digo lo mismo. Si no vas a cortar cabezas, no te llames jacobino. ¿Que ¿Esto qué quiere decir? Pues que si no vas a acabar revolucionariamente con algunos grupos, pues
pues llamarte jacobino puede estar bien como provocación política, aunque yo apoye muchas cosas de ellos, pero a nivel estricto no eres Robespierre, evidentemente. Y bueno, y de la izquierda asiática, pues tampoco hablo mucho porque es algo, entre comillas, ajeno a España, pero es la que tiene más fuerza por la cuestión de China, ¿no? Con lo cual, quizás, y partiendo de bueno, en las próximas décadas tendrá que organizarse una nueva izquierda, una séptima izquierda políticamente definida, que a lo mejor tenga algo que decir a escala universal si de verdad hay algo que decir. Pero claro, eso tiene que organizarse a escala civilizatoria en una de esas 5 plataformas continentales que yo he dicho. Así que creo que lo que toca ahora es, respecto a los restos de las izquierdas que quedan, y particularmente la indefinida y también la derecha extravagante, lo que queda es la crítica más radical hacia ese tipo de izquierdas. La crítica más radical utilizando la filosofía de bueno y la de Marx, que además son filosofías que esas izquierdas no pueden soportar y las ven como enemigas. Sí, sí. Y yo creo que eso es lo perentorio, ¿no? El arma de la crítica. No voy a hablar de la crítica de las armas, voy a hablar del arma de la crítica. Creo que ahora mismo es lo fundamental. La crítica más a supuestos amigos que a enemigos declarados, incluso. Yo creo que eso es lo que toca. Sí, de hecho, me citas en el libro, dices, la filosofía de bueno, sin embargo, no está implantada en el medio histórico de un capitalismo en su fase de globalización postsoviética, en conformación de sociedades postestatales, aun cuando su proyecto político pueda ser la unificación de los restos del naufragio del Imperio Español. Básicamente podría ser uno de los grandes, ¿no? Digamos, el gran proyecto, ¿no?, del materialismo filosófico pues, llevado ya a la política. ¿Lo ves viable? ¿Es una posibilidad real en estos momentos en España? ¿O es viable o todavía está en una fase de una entelequia? Yo creo que es una potencialidad viable que podría convertirse en acto, aunque acto y impotencia no son cosas antitéticas, es decir, para que haya un acto tiene que haber potencia y luego el acto desarrolla una potencia a su vez. La dialéctica hegeliana y platónica aplicada a la idea de acto y potencia. Lo digo para no ser meramente actualistas y que es lo que le pasa a muchos discípulos de bueno, que parece ser que solo lo que existe es lo racional y lo que puede construirse en potencia pues debe ser absolutamente desdeñado. Por tanto, Lenin antes de 1917 no era importante y parece ser que Lenin pues, salió del útero de su madre en octubre de 1917, algo que es ridículo, ¿no? Pero dejando la exageración por mi parte jocosa y bromista, yo creo que esa potencia permitiría decir que a partir de la plataforma geopolítica hispánica o iberófona, que es intercontinental y que abarca 800 millones de personas y 30 estados, y debido a que el umbral de poder geopolítico, como diría Marcelo Gullo, pues se ha elevado a través del auge de China, implica que la transformación política necesaria a partir de este siglo no debe ser solo a escala nacional política, que también es importante, sino a escala civilizatoria. Y creo que esa transformación puede seguir siendo postcapitalista y que a través de esa plataforma iberófona podías estar un triple golpe en 3 ámbitos geopolíticos de subordinación política y cultural y económica, que son la Unión Europea a través del Cuarto Reich sobre España, Portugal y el resto de PIGS, África a través del neocolonialismo que se ejerce en estos países a través de empresas capitalistas, etcétera, y también de clases subalternas en las mismas, y también en el patio trasero iberoamericano que todavía está supeditado a la hegemonía estadounidense y la doctrina Monroe. Por tanto, en esos 3 ámbitos, junto con otros, habría que luchar para tratar de construir esa implantación política del materialismo a una escala trascendental universal. Porque solo a través de una plataforma geopolítica coherente se puede llegar a la universalidad y no partiendo de plataformas atributivas humanas, de clase, inexistentes, que temen al género humano como una unidad política desde la cual actuar. Porque han sido unidades muy concretas, civilizatorias, las que han tratado de organizar al género humano partiendo de su propia idea de género humano concreta. Porque la idea de género humano del Islam no es la que pueda tener la República Popular China, la que tenga la democracia liberal anglosajona o la que pueda tener una hipotética y en potencia construcción postcapitalista iberófona que se pueda construir. Santiago, tú eres, bueno, la escuela de Oviedo en general ha sido bastante crítica con
con los nacionalismos llamados periféricos, ¿no? De hecho, ahí hemos puesto una de tus obras, que es El marxismo y la cuestión nacional española, para ir concluyendo ya. ¿Cuál es la tesis principal de ese libro, ¿no? Por un poco ya, digamos, para terminar este bloque dedicado a España, que, sucintamente, ¿no? ¿Cuál es tu visión de esta cuestión, ¿no? Y la relación Bueno, ese entre... libro, sí. Bueno, ese libro que salió en septiembre de 2017, lo curioso es que se sigue vendiendo. Sí, claro. O sea, que el primer sorprendido soy yo. Y la tesis fuerte de ese libro es que la idea que les quieren definir a Maneja de asociar la idea de España al franquismo, a Franco, como si Franco la hubiera creado, Sí. es una idea falsa, pero que se produce, lo desarrollo en el libro, a través de diversas causas, pues la existencia de la leyenda negra española, la influencia del krausismo en las izquierdas en vez del pensamiento pues, más dialéctico de Hegel, otras cuestiones que tienen que ver posteriores con la organización de los partidos socialistas y comunistas, la traducción de los textos de Marx, la traducción de los textos de Marx sobre España, la idea de construcción nacional de Rocha-Luxemburgo, etcétera. 12 causas que, partiendo además de una división que tiene que ver también con la construcción del socialismo en Europa Oriental, de lo que llamo yo bolchevismo oriental, imperio ruso, imperio otomano e imperio austrohúngaro, que parten de sociedades multiétnicas y multireligiosas, donde la construcción nacional política burguesa nunca se completó en el periodo clásico, que sí se hizo en Europa Occidental, entre la Revolución Francesa y la unificación alemana, y la nación política española se construye también teniendo en cuenta que se hace en el mismo momento que se balcaniza el Imperio Español, se hace en ese periodo que explicaría pues, la tendencia de Rosa Luxemburgo, que yo llamo bolchevismo occidental. Como decía, la tesis fuerte de ese libro es que la asociación de la idea de España a Franco, el España igual a Franco, se debe no exclusivamente, sino en gran medida, a que no ha existido nunca un marxismo netamente español, no puramente español, sino un marxismo desarrollado y entretejido con las tradiciones y costumbres antropológicas, culturales y también filosóficas de la sociedad española y de las sociedades de ascendencia hispánica. Ese marxismo no ha existido nunca, pero yo creo que, y los que trato de exponer al final del libro, hoy día existen las condiciones para la construcción de ese marxismo, que podría llamarse materialismo político partiendo de la fusión con Bueno. Así que, en cierto sentido, la vuelta del revés de Marx, en gran parte, continúa otras obras que he escrito, pero también continúa a otra escala lo que plantea en el marxismo en la cuestión nacional española. Pues Santiago, ya no tenemos tiempo para más, la televisión es como es. Ha sido un placer, la verdad, tenerte aquí. En fin, yo creo que ha sido una clase magistral de lo que es el marxismo en todas sus familias y en todas sus posibilidades, que sigue vivo, como tú nos has comentado, y que todavía tiene posibilidades desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de la aplicación incluso política y práctica. Y bueno, simplemente pues nada, darte las gracias y hasta la próxima. Ya sabes que tienes aquí tu programa, cuando quieras, pues estamos aquí a tu disposición. Bueno, muchas gracias a vosotros. Me he sentido como en casa. Ha sido una entrevista muy interesante y muy fructífera. Y bueno, solo me queda mandar un gran abrazo a toda la gente que trabaja en vuestra cadena y a todos los canarios por extensión. Tengo en Canarias muchos conocidos y amigos. Les mando un fraternal abrazo. Espero verles pronto cuando vaya para allá. Y también mucha fuerza y mucho apoyo por todo lo que estáis pasando ahora con la cuestión del volcán, que espero que pronto se solucione a nivel logístico, económico y social, y bueno, toda la fuerza desde aquí para ellos. Vale, muchas gracias, Santiago. Pues vamos despidiendo ya el prólogo de esta semana y ya saben, les desplazamos hasta nuestro próximo programa y como siempre les decimos, en este programa sí que se viene a hablar de su libro. Muchísimas gracias por su atención.